En esta mañana nos sentimos muy contentos porque la presencia del Señor está en este lugar y también está en tu casa, allí donde tú estás reunido con tu familia. La presencia del Señor también se encuentra contigo. Yo sé que ahorita estamos recibiendo por parte de los noticieros que la cosa de la pandemia, el problema de la pandemia es muy fuerte, más fuerte. Desgraciadamente, este lugar se tuvo que cerrar temporalmente. Aquí estoy acompañado solamente por la familia del pastor, pero eso no nos debe quitar la alegría de nuestro corazón. Nosotros, dice su palabra, que confiamos, nosotros confiamos en su palabra. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si nosotros confiamos en la palabra del Señor, hoy vamos a tener una nueva misericordia y mañana también vamos a tener otra nueva misericordia. Entonces, hermanos, si te encuentras desalentado, te encuentras triste, hoy el Señor te trae un mensaje de esperanza. Empieza a buscar en tu Biblia, en el libro de Santiago. Para los que no sepan dónde está el libro de Santiago, búscalo hacia atrás, ¿sí? Vas a encontrar el libro de Apocalipsis y por ahí vas a encontrar libros de Juan y de Pedro, y también vas a encontrar enseguida el libro de Santiago, y busca el capítulo número 5, ¿sí? Y permítanme orar antes de empezar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú siempre tienes un consejo de tu palabra hacia nosotros, una voz de aliento, Señor. Yo te pido que tú vayas y toques a cada hermano que está desalentado, que está triste, que está preocupado, que está enfermo, que tiene problemas en su economía, Señor. Yo te pido que tú le toques, Señor. Tú ve donde están ellos, Señor, y tócalos, haz sentir tu presencia manifiesta. Tu presencia, Señor, que sabemos que está en todo lugar, pero nosotros necesitamos tu presencia manifiesta en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ánimo. Señor, yo te pido que hagas una obra portentosa este día, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a buscar en el libro de Santiago, como te decía, en el capítulo número 5, versículo 17 y 18. Y dice el versículo 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El título de este comentario, yo le puse La voz del enemigo. Y nosotros estamos oyendo muchas voces en estos días, pero vamos a identificar la voz del enemigo. ¿Y qué puede pasar cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo? Y esta parte de la Biblia menciona que Elías era un profeta poderoso. Si nosotros leemos toda la historia de este profeta, vamos a ver que es un profeta poderoso, ¿sí? Pero también dice la palabra del Señor que Elías tenía los mismos problemas que nosotros tenemos. Tenía las mismas pasiones que nosotros, igualito. ¿Sí? Entonces no pienses que él estaba en una burbuja y nosotros estábamos acá en otro mundo pasando por la pandemia. Nosotros tenemos muchos problemas, muchos conflictos, y este hombre también tenía muchos problemas. Por eso dice que tenía las mismas pasiones que nosotros. Y actualmente pues estamos
con el asedio. Todo el mundo sabe que estamos con el asedio de este virus, de esta pandemia, y eso nos ha hecho que nos encerremos en nuestra casa por mucho tiempo. Ya tenemos mucho tiempo encerrados, y ahora con las nuevas disposiciones, ahora quieren que nos encerremos más, porque eso ayuda a evitar que se contagie la gente. Pero eso también nos ha traído muchos problemas, sobre todo el estado de ánimo. Allí en casa se ha aumentado la violencia, ha aumentado los feminicidios. Nosotros deberíamos estar muy a gusto en nuestra casa, con nuestra familia, pero esta pandemia nos ha traído cambios terribles en nuestro estado de ánimo. Y encontramos mucha gente que están deprimidas. Dicen que antes de la pandemia, el 20% de las personas están deprimidas. O sea, de cinco personas que tú contaras, una de ellas iba a estar deprimida. Si nosotros lo contamos el número de mexicanos, aproximadamente serían 26 millones de personas que están deprimidas. Entonces, imagínate, esas son cifras antes de la pandemia, ¿sí? Y esto, de seguro, muy probable, no hay estadísticas porque no se puede hacer bien la estadística, pero esto ha de haber aumentado muchísimo más. ¿Y en qué lo estamos viendo reflejado? Que están aumentando los suicidios. Mucha gente se está suicidando. Entonces, esto es terrible, ¿sí? Porque si hay una depresión, cuando la gente está deprimida, lo que hace es que se entristece, ¿sí? Hay violencia, hay una frustración, hay desesperación, y muchas veces termina en suicidio. Entonces, si nosotros estamos deprimidos, puede haber muchos cambios muy violentos en nuestra conducta. Y yo quería hacerte el día de hoy, y quiero que te hagas esta pregunta: ¿los cristianos se deprimen? Te repito la pregunta y tú contéstatela. ¿Los cristianos se deprimen? ¿Se pueden deprimir los cristianos? ¿Sí? Vamos a analizar la vida del profeta Elías en una parte, no todo, pero vamos a ver cómo este gran profeta se deprimió. Y fue una depresión muy fuerte, ¿sí? Pero para ver la vida de Elías, primero tenemos que hablar el contexto histórico donde se desarrolló su historia de Elías. Y para ello necesitamos hablar un poquito del rey de Israel que estaba en ese momento y su esposa, ¿sí? El rey que estaba en ese momento es el rey Acab. Y quiero por favor que vayas al libro de Reyes, primer libro de Reyes, versículo 16. Versículo 29, Primera de Reyes, 16, capítulo 29. Ese libro, por favor, no lo cierres porque vamos a tomar varias cifras, varios versículos de allí, y entonces quiero que lo estemos consultando. Y vamos a ver cómo era este rey, el rey Acab. Entonces, Primera de Reyes 16, 29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, fíjate lo que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Si nosotros nos empezáramos a platicar de su padre, de Acab, que es Omri, veríamos unos versículos antes que dice que era muy malo, más malos que todos los reyes que le precedieron. Entonces ahora viene su hijo Acab y ahora es más malo que su padre. Y dice el 31, porque le fue ligera cosa, fíjate, fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
Fíjate, cosa ligera, de los pecados que hicieron sus antepasados, le fue cosa ligera. Él tenía que hacer peores cosas. Y lo peor que hizo también es tomar esta mujer que dice que era hija de Etbal. ¿Sí? Etbal era un sacerdote de Baal, entonces esa era su hija. Y este rey Acab fue y adoró a Baal y a otro ídolo que vamos a ver ahorita en los otros versículos, dice el 32, e hizo altar a Baal, fíjate, ni siquiera lo adoró, sino que hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, no solamente lo adoró, sino que también edificó un templo para este ídolo. 33. Hizo también Acab una imagen de acera, otro que te decía. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, como ves, era un rey muy malo, ¿sí? Muy malo. Y para colmo toma una mujer que también es muy mala. Fíjate qué importante que nosotros tengamos gobernantes que amen y crean a Dios. Hace ratito nuestro pastor oraba por nuestros gobernantes. Tenemos que orar para que tomen decisiones correctas y también la importancia de tomar pareja para casarse. Jóvenes, si me estás escuchando, presta atención, ¿sí? Presta atención con quién te vas a casar. Es muy importante con quién te vas a casar. Eso va a decidir mucho de tu vida. Entonces, fíjate, Acab, ¿cuál era la responsabilidad que tenía Acab? Acab, como rey de Israel, la responsabilidad era llevar al pueblo a los pies de Dios. Y al contrario, lo estaba alejando de Dios. Y vamos a ver entonces ahora cómo entra a la escena, podríamos decir, Elías. Y para ello quiero que vayas a Primera de Reyes 17. ¿Sí? Nomás cambia de capítulo. Primera de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjate, aquí Elías está entrando al escenario y entonces le dice al rey: no va a llover por años. Pero ponte a pensar, ¿en dónde está diciendo que no va a llover? Está diciendo en un lugar desierto. Imagínate, de por sí ese territorio era un desierto y ahora le dicen no va a llover. Y no dice no va a llover hoy, ni la otra semana. No va a llover en años. Ese es el castigo que Dios manda a este rey. Pero no es un castigo solamente para él, sino también para el pueblo. Esa es la sentencia que se está dando. Entonces imagínate las cosas terribles que iban a pasar si no empezaba a llover. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo, es muy interesante porque vemos cómo Dios protege a su profeta. Y le dice a Elías: pues te vas a ir a un arroyo y allí yo voy a mandar a los cuervos para que te den comida y pan. Y dice la palabra del Señor que todos los días llegaba comida, ¿sí? Llevaba carne, llegaba pan para alimentar a ese hombre. ¿Te puedes imaginar a un cuervo que esos que comen carroña, ¿sí? ¿Sí? Le lleva carne, le lleva pan, ¿sí? El Señor hace cosas medio raras luego que no nos explicamos, ¿sí? Pero eso hizo el Señor, lo sustentó por un tiempo, pero acuérdense que dijo que no iba a llover. Por lo tanto, ese arroyo se empezó a secar. Y cuando se secó, le da otra orden el Señor. Dice: mira, ahora te vas a ir a Sarepta. Y en Sarepta ya di la orden que una viuda te sostenga. Cualquiera diría: bueno, pues a lo mejor una viuda pues, ha de tener
su dinerito allí, me va a sostener, me va a dar una casa, me va a dar buen alimento y todo. Pero ¿qué crees? Es una viuda pobre. Dice el Señor, ¿no te das cuenta que es una vida pobre? Cuando llega a la casa de la viuda, dice que la encontró que estaba allí recogiendo leña. Dice, y le dice Elías, oye, pues, dame una tortita, ¿no? Dame un bocado de pan. Y la contestación de la viuda dice, mira, lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Es más, pensaba hacer como un pan, comérmelo junto conmigo y dejarlo morir. Fíjate a dónde está mandando Dios a Elías. Pero Elías le da una palabra profética. Dice, no va a escasear. No va a escasear esa harina ni ese aceite. ¿Y qué crees? Nunca escaseó. Nunca escaseó. Lo que necesitamos no es dinero, lo que necesitamos es la bendición de Dios. Si tenemos la bendición de Dios, ya la hicimos, ya la hicimos. Pero, ¿qué pasó después? Vamos a Primera de Reyes 18:1. Si tú quieres saber bien toda la historia, que se me hace todo interesante, lee esos capítulos completos y yo nomás te estoy dando tips para que veamos qué pasa con Elías. Primera de Reyes 18:1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fíjate, dice allí, el tercer año, 3 años no había llovido. ¿Te imaginas el problemón que tenía este rey, el problemón que tenía los moradores de ese lugar? Ha de haber sido terrible que no llovía, estaba habiendo escasez de alimento. Entonces había una crisis muy, muy fuerte porque no había llovido. Entonces observamos que en este mismo capítulo cómo Elías va y se encuentra con Acab y le da una palabra. Y vamos allí en Primera de Reyes 18, pero ahora hasta el versículo 17. Dice el 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjate la pregunta que está haciendo Acab, ¿sí? Él sabía bien lo que estaba haciendo mal y todavía le está echando la culpa a Elías, porque dice, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Y qué le contestó Elías? 18, y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baal. Pregunta, esta pandemia que tiene México y el mundo, ¿no será por eso? ¿No habremos dejado a Dios y por eso estamos padeciendo tanto problema? Y muchas veces pensamos, no es que fueron los chinos, es que fueron otras personas y nosotros no, pero analicemos como cristianos, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos seguido fielmente a Dios o medio lo seguimos allí? Hagámonos esta pregunta. ¿Quién es el culpable? O como dijo Adán, pues la mujer que tú me diste, por lo tanto tú tienes la culpa. Y a lo mejor hemos dicho esto, a lo mejor Dios, tú tienes la culpa de esta pandemia. Reconozcamos cuánto es nuestro error y a lo mejor por eso está esta pandemia sobre nosotros. Y repito el 18 para que quede en nuestra mente. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, dice Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y Elías le propone algo allí en el 19. Dice, envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Fíjate, esos profetas estaban comiendo muy bien, todos los demás no. El 20 dice, entonces Acab
convocó a todos los hijos de Israel y los reunió los profetas en el monte Carmelo. Y Elías hace otra pregunta. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dijo el pueblo? Ni una palabra. Era para que el pueblo dijera: no, es Jehová, es nuestro Dios. Y ellos calladitos. Y esta pregunta nosotros podemos aplicarla a nuestros días. Y yo te diría: ¿hasta cuándo vamos a afianzarnos en Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar coqueteando de que somos cristianos o medio cristianos, que medio creemos, que no creemos? Tenemos dos cosas. ¿Hasta cuándo vamos a confiar plenamente en Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo miedo a esta pandemia? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando en dos pensamientos? Si eres Dios, ayúdame. Si eres Dios, y lanzamos esas preguntas tan tontas y decimos: si eres Dios, tú me tienes que ayudar. Si eres Dios, me tienes que bendecir. Si eres tan grande, tú me tienes que ayudar. No hagamos ese tipo de preguntas, ¿sí? Y vamos a ver qué sigue. Y desde el versículo 22 vamos a ver cómo Elías, ya no vamos a leer esta parte, pero vamos a ver cómo Elías le hace una propuesta a estas personas. Dice: vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un sacrificio a Baal, un sacrificio a Jehová, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente: con el sacrificio no le vamos a poner fuego, porque Baal se relacionaba con eso, con el fuego. No era precisamente el Dios de fuego, pero se relacionaba con fuego. Por lo tanto, si Baal era Dios, tenía que responder con fuego. Y estuvieron de acuerdo. Los 450 profetas de Baal empezaron a hacer su sacrificio. Dice la palabra del Señor que desde la mañana empezaron con el sacrificio, mataron el buey, pusieron la leña y empezaron a danzar, a gritar a su Dios, y no respondía. Obvio, no respondía, pues no había nadie. Si había un ídolo, no respondía. Y dice que ya estaban frenéticos, incluso se cortaban y estaban sangrando, y era una cosa espantosa ahí, ¿sí? Para nuestro punto de vista, una cosa espantosa. Es más, Elías empieza a burlar, dice: oigan, a lo mejor está dormido, ¿no? Está descansando, o no sé qué esté haciendo. Hace tiempo había un programa que a lo mejor lo recuerdan, que se llamaba Siempre en Domingo. A ese locutor decía que fue a Japón y él se rió un poco por lo que vio en Japón. Dice: ¿qué creen? Allí los japoneses adoran a quién sabe cuántos dioses, no recuerdo el número, pero creo que eran más de 1000, si no mal recuerdo. Y dice: y cada vez que oran, dan 2 aplausos. Y eso se le hizo raro, ¿no? ¿Por qué tienen que dar 2 aplausos antes de iniciar su oración? Y no se quedó con la duda y preguntó: oye, ¿por qué aplauden? Es que todos están borrachos y estamos esperando que a lo mejor alguno no esté borracho, y entonces por eso aplaudimos, para llamar su atención. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Y eso estaban haciendo estas personas, y Elías se estaba burlando de ellos. Dice que al mediodía, pues dijo: bueno, Elías dice: bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? Prepárenme el holocausto. Vamos a matar al buey, prepárenme la leña. ¿Has hecho carne asada tú en tu jardín? ¿Sí? Yo creo que sí. Si levantamos la mano a todos los hombres, decimos: sí, yo he hecho carne asada. Y somos expertos en hacer carne asada. A nosotros no nos gusta mucho meternos en la cocina, pero cuando se trata de hacer carne asada, te apuesto que todos los varones
somos los que estamos en primera fila. No sé por qué, pero así pasa. Y sabemos que necesitamos un carbón, pero el carbón que esté seco, ¿no? Si tú dejaste el carbón a la intemperie, se llena de humedad y entonces no se va a prender el fuego, ¿sí? Y si está húmedo, te cuesta mucho trabajo prenderlo. Entonces, a Elías se le ocurrió una brillante idea. Échenle agua. ¿Cómo? ¿A la leña le vamos a echar agua? Échale agua. Es más, haz una zanjita alrededor. Échale agua. Y pues ya le echamos. No, échale otra vez. Y otra, y otra. Imagínate qué tontería para prender fuego. Tú dirías, eso no es posible. Pero Elías oró, como vimos, y descendió fuego. Dice que consumió ese holocausto. Dios envió fuego y consumió ese holocausto. Y entonces Elías dice, ahora préndanme a estos profetas y los vamos a matar. Y los degollaron, los mataron. Y entonces después Elías ora para que venga lluvia y viene la lluvia. Fíjate qué victoria tan grande de este profeta. Cualquiera diría, este profeta no lo mueve nadie lo mueve, ¿sí? Imagínate que tú fueras ese profeta, ¿qué dirías? ¿Qué me puede espantar? Yo me enfrenté a 450 en el nombre de Dios. Yo oré y hubo lluvia, hubo sequía. En el nombre del Señor yo oré. Imagínate qué profeta tan grande, tan grande. Una gran victoria que hubo. Pero ¿qué crees? El enemigo nunca se queda quieto cuando hay una gran victoria de los hijos de Dios. Y entonces Él allí manda su voz. Y yo te decía, este tema lo he titulado La voz del enemigo. Y vamos a descubrir cuál es la voz del enemigo. Y busquemos en el otro capítulo, Primera de Reyes 19, 1. Primera de Reyes 19, 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. A todos se los echó. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué estaba diciendo? Mañana te voy a matar. Mañana. Fíjate, esa es la voz del enemigo. La voz del enemigo puede venir así como le vino a Elías, con una amenaza donde pone riesgo tu vida. Ahorita estamos en la amenaza de nuestra vida por esta pandemia, seamos sinceros. Esta pandemia puede matarnos a cualquier persona, No importa si eres sano, si estás fuerte, si eres joven, si eres anciano, no importa. Te puede matar la pandemia. Y te puede matar así en un 2x3. Ya oímos el testimonio de nuestro hermano pastor que murió en 3 días, 4 días, cuando mucho, se murió. Y encontramos a otros hermanos grandes, enfermos, que les da esta enfermedad y ahí están. Entonces no sabemos cómo está actuando esta pandemia, pero sí sabemos que hay una amenaza de muerte. Y esa es la voz del enemigo, nos está amenazando de muerte. Y a veces pensamos que siempre la voz de nuestro enemigo es una amenaza de muerte, así terrible como la estamos viviendo. Pero no, a veces la voz del enemigo es tan sutil, así pero tan sutil, que ni siquiera nos damos cuenta de ello. ¿Te acuerdas de la conversación que tuvo Eva con la serpiente? Fue una amenaza, decía una voz del enemigo muy, muy sutil. ¿Qué sembró? Sembró desconfianza. Sembró desconfianza a Eva, ¿sí? Que Dios no les había dado los datos correctos y que no iban a morir.
Sí, no le crean a Dios. Entonces el enemigo puede hablarnos con esa voz sutil. Nosotros tenemos que estar siempre atentos si es la voz del enemigo. Si tú prestas atención a la voz del enemigo, ¿sabes lo que te va a causar? Miedo. Te va a causar depresión, te va a causar problemas, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar reconociendo la voz del enemigo. ¿Y cómo reaccionó Elías? ¿Te acuerdas que en ese momento estaba pero con las pilas hasta acá arriba, como decimos nosotros? Que esa gran victoria que había tenido en ese momento. Vamos a ver cómo reacciona Elías. Seguimos en este capítulo 19, Primera de Reyes 19, y ahora veamos el 3. Dice el 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías está haciendo esto, ¿sí? Fíjate, viendo pues el peligro, o sea, Elías está viendo el peligro, se levanta y se va, ¿para qué? Para salvar su vida. Es muy importante que nosotros estemos atentos a los problemas que hay en la pandemia, cómo se está comportando, muy, muy, muy importante. Y tomemos decisiones correctas para que no nos afecte tanto esta pandemia. Pero no nos tenemos que quedar en este vivir, de quedarnos viendo a la pandemia, quedarnos viendo el peligro. El peligro sí tenemos que verlo, pero tenemos que ver algo más. Si tú te acuerdas, cuando Pedro le pidió al Señor que él quería caminar sobre el agua, él caminó. Pedro caminó sobre el agua, pero dice la palabra de Dios que cuando vio los vientos, entonces ya dudó. Ya dejó de mirar a Jesús y ahora estaba viendo el peligro. ¿Qué sucedió? Se hundió. Y entonces nosotros tenemos que no estar viendo el peligro. Te voy a dar un ejemplo de cómo vemos el peligro nosotros y cómo está Dios. Este ejemplo yo lo vi con Marcos Witt una vez que predicó y se me hizo muy interesante. Este es el peligro, fíjate, esta moneda. Si yo estoy viendo al sol y me pongo de frente la moneda, empieza a tapar un poco el sol. Pero si yo me lo pongo aquí muy cerca, el sol totalmente se apaga. Pero si yo lo voy alejando, va a llegar un momento que esta moneda va a desaparecer, pero el sol sigue allí. Y eso es lo mismo que pasa cuando nosotros vemos el peligro. Cuando nosotros vemos el peligro, nos enfocamos tanto en el peligro que nos olvidamos de la grandeza de Dios. Mejor quitemos la vista de ese peligro y pongamos la vista en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes, en la mañana, mucha gente se levanta, prende la tele y ¿cómo estará la pandemia? ¿Cuántos muertos hubo ayer? ¿Cuántos contagiados hubo ayer? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está el peso? Y eso es lo primero que se alimenta la gente. ¿Por qué no mejor, antes de prender la tele, dale gracias a Dios? Dale gracias a Dios. Fija tus ojos en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, fijarnos nuestros ojos en Cristo y no en los problemas que tenemos. No tenemos que estarnos fijando en los problemas que hay en este mundo. Primero fijemos los ojos en Cristo. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Levántate y di, bueno, Señor, hoy es domingo, no abrieron el templo, pero ¿qué misericordia nueva me vas a dar hoy? ¿Qué misericordia? Tu palabra dice, y yo confío en tu palabra, entonces yo me apropio esa palabra y dice que las misericordias son nuevas. O sea, la que me diste ayer ya está viejita, sí. Hay una nueva, ¿sí? Y fíjate, también dice este versículo al final del 3, dice que dejó
allí a su criado. ¿Y esto qué significa para nosotros que abandone sus criados? Y yo te pregunto, ¿muchos cristianos han abandonado a los criados? ¿Han abandonado a los siervos de Dios? Esto es cuando quise la palabra criado, es sinónimo de siervo, y lo vamos a decir con todo respeto. Son los criados de Dios, no son nuestros criados. De una vez hagamos esa aclaración. Son criados de Dios y nosotros le decimos siervos y le tenemos mucho respeto. Y fíjate, aquí en Casa de Pan hay muchos siervos, empezando por nuestros pastores. Sí, hoy en la mañana me hablaron y me dijeron, pues no podemos hacer la transmisión desde tu casa, nosotros pues vamos a abrir el templo y de allí estamos aquí 5 personas para transmitir. Ellos se prestaron para dar un servicio a la comunidad. Pero no solamente hay esos siervos, hay mucho más siervos que te pueden ayudar y que tú los estás abandonando. Por ejemplo, hay una reunión, no sé si lo sepas, pero hay una reunión los martes con los varones. Hay una reunión los miércoles en la mañana, ¿sí? Con las personas de la tercera edad, en la mañana. En la noche hay un estudio de Gálatas que está dando nuestro pastor. No sé cuándo se reúnen los jóvenes, el sábado, el jueves, sí, hay adultos, ¿cómo le llaman? Jóvenes adultos, no sé cómo se llaman, pero también así a los jóvenes rucos, podríamos decirle, esos se reúnen otro día. O sea, los siervos le están dando, matrimonios también, gracias pastor, cada fin de mes, comercial dice, cada fin de mes nosotros nos reunimos con matrimonios. O sea, hay siervos del Señor y que tú los estás abandonando. No los abandones. No los abandones. Y fíjate, ¿qué pasa si nosotros abandonamos a los siervos? Y luego dice el 4. Vamos a ver qué más hizo Elías. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morir dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿A dónde se fue? Por ver el peligro, por concentrarse en el peligro y abandonar al siervo, se fue al desierto. ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué hay? Nada. Soledad. Eso es lo único que vas a encontrar. ¿Sí? Tú concéntrate en el peligro, olvídate de los siervos y lo único que vas a tener una vida desierta. No te vayas al desierto. No te vayas al desierto. Y luego dice, voy a repetir el 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morir. Cuando estás deprimido, mucha gente está muy triste, que lo único que dice, me quiero morir. Ese es su deseo, me quiero morir. Y la verdad, eso dicen muchos pacientes. Mi mayor deseo es morirme. Y no por ir a ver al Señor, sino por quitar todo este problema que está en esta vida. ¿Sí? Si tú encuentras a un hermano y dice, pues yo deseo estar con el Señor, es lo que está diciendo, pues yo ya me voy a morir, pero quiero estar con el Señor. Ese sería un gozo para el cristiano. Pero mucha gente que está deprimida quiere morirse porque está deprimida, está triste, ¿sí? Y esa tristeza, como te digo, es una depresión y que lo puede llevar incluso al suicidio. ¡Qué terrible! Y aquí fíjate que le da una petición al Señor, ¿no? Dice, quítame la vida, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿sí? No dice la palabra del Señor
que siempre debemos estar gozosos? ¿No dice eso la palabra? ¿Cuándo debemos estar gozosos? ¿Cuando la economía está bien? ¿Cuando estoy sano? ¿Cuando todo es color de rosa? Dice aquí el pastor. ¿Cuándo? Siempre, 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 siempre. Ese debe ser nuestro lema. Nosotros siempre debemos estar gozosos. Por eso nosotros tenemos que levantar primeramente y escuchar las buenas nuevas que da nuestro Señor. Dice tu palabra del Señor: gozaos siempre, siempre, siempre en el Señor. Y luego dice en el versículo 5, echándose. Esta palabra no la utilizamos nosotros aquí en México. Se acostó, para que me entiendas. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Una de las cosas que hay cuando hay depresión es cansancio. La gente se siente cansada. Dice: oye, pues es que me levanté, desayuné y me siento cansado. Sí dormí bien, pero me siento cansado. Me siento cansado, me siento agotado. Llega la hora de la comida, me siento agotado. No he hecho nada. Es normal que cuando tú trabajas desde la mañana y le estás echando ganas, ya sea tu trabajo intelectual o físico, pues sí te llegas en la noche y estés cansado. Pero si no hiciste nada, ni siquiera hiciste ejercicio y te sientes cansado, y es un dato de que estás deprimido. Esta gente dice: lo único que quiero es dormirme. No quiero hacer nada más, que no me molesten. Es más, ni siquiera quiero comer. ¿Sí? Y esto es lo que le está pasando a Elías. Dice el 5 otra vez: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero fíjate, aquí viene la solución a todo esto que hemos estado hablando. ¿Cuál es la solución? Aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Cuál es la solución a este gran problema que estamos teniendo ahorita de depresión? La solución es que Dios venga y nos toque, tengamos un toque de Dios, y eso nos va a levantar de cualquier circunstancia que estemos padeciendo. Un toque de Dios, un pequeño toque de Dios que para nosotros es extremadamente grande, pero un toque de Dios. ¿Y cuál es la reacción de Elías? Dice 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Esto es importante que lo recalque. Volvió a dormirse. Entonces en el 7 volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Por qué hago hincapié que lo volvió a tocar? Porque a veces pensamos: pues, ya fui el domingo a la iglesia, ya escuché la predicación del domingo, eso es todo. No, nosotros necesitamos toque diario del Señor. Por eso aquí hago hincapié en esto, que se volvió a quedar dormido. Si tú nomás te conformas lo que te dan el domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, te vas a quedar dormido. No te vas a alimentar de Dios. Y la orden del ángel era: levántate y come. Y vas a decir: bueno, ¿y qué tengo que comer? Lo que nosotros tenemos que comer todos los días es la palabra de Dios. Todos los días tenemos que comernos la palabra de Dios, estudiarla, analizarla, ¿sí? Y si te cuesta trabajo estudiar la palabra, yo te decía que aquí en Casa de Pan se está mandando mucha información. Es más, todos los días se manda un versículo. La hermana Silvia nos manda un versículo y nos manda una oración. Únete
únete a ese momento de oración y respóndele a la hermana, y yo estoy de acuerdo contigo, hermana, dile, yo estoy contigo. Mándale ahí unas manitas o un amén, que ella sepa que ese trabajo no es en vano. Mándale y dile, sí, hermana, estoy contigo. Fíjate, aquí los siervos del Señor te están mandando palabra del Señor. Entonces, aprovecha eso. Pero tú busca un momento, estar con el Señor, leyendo su palabra, orando, buscando al Señor. Y cómo se fortaleció Elías. Vamos a ver cómo se fortaleció Elías. No solamente la palabra del Señor te alienta en tu corazón, en tu espíritu, sino también en tu cuerpo. Porque dice, fíjate el 19:8. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué dice? Se fortaleció con aquella comida, caminó, fíjate esto, subrayalo, 40 días y 40 noches hasta Horeb y el monte de Dios. ¿Cómo está eso? Caminó 40 días, 40 noches. Aquí es muy específico la palabra de Dios. Si tú caminas, a lo mejor caminas unas horas en el día. Dice, en la noche, pues a dormir, ¿no? Pero Elías no. 40 días y 40 noches. Yo no sé si ha habido un ser humano que haya hecho eso. 40 días, 40 noches, camine. Qué fortaleza le dio a este profeta ese alimento. ¿Has caminado mucho tiempo? Yo recuerdo que una vez fuimos a una iglesia en Oaxaca y llegamos en el tren y el hermano que nos fue a recoger nos dijo, miren, donde ven aquellas crucecitas, era un cerro lejísimos, allí es la mitad. ¿A dónde vamos? Nosotros no le creímos. Cuando llegamos a esas crucecitas, que llegamos bien cansados, dice, pues ya vamos a la mitad. Como 5 horas caminamos y llegué rendido. No sé cuántas horas has caminado tú, pero aquí dice que caminó 40 días y 40 noches. Eso quiere decir que la palabra de Dios no solamente me va a ayudar en mi espíritu, sino también en mi cuerpo. Entonces, yo quisiera concluir y decir, ¿cuál sería la solución si estás deprimido? ¿Cuál sería? Necesitas un toque de Dios. Acércate a Él, acércate al Señor. Necesitas estudiar su palabra, comer de tu palabra. Todos los días necesitamos su palabra, necesitamos su presencia. Déjate apoyar por los siervos del Señor. Si tú tienes problemas, acude a los siervos del Señor, pero también acude a los eventos que se están haciendo, las transmisiones que se están haciendo, y eso te va a ir alimentando, te va a ir apoyando. Necesitas dejar el desierto donde estás, porque yo sé que muchos hermanos están deprimidos. Debes de dejar de escuchar la voz del enemigo, de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a orar en este momento y pedirle al Señor que Él abra nuestros oídos para escuchar su palabra. Padre, en esta mañana, Señor, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Sabemos que estamos lejos de este lugar donde nos reunimos para adorarte, pero no estamos lejos de tu presencia, sino al contrario, más cerca de ti, Señor. Este tiempo ha sido un tiempo de desierto, pero queremos estar en tu presencia. Yo te ruego, Señor,
que tú animes a todos los hermanos que están desanimados, que están tristes, que están abatidos, Señor. Tócalos. Dales un toque tuyo, Señor. Señor, ayúdales a comprender que solamente tú eres la respuesta, que no hay otro camino más que tú, Señor. Ayuda, Señor, a los hermanos que están deprimidos por su economía. Sana la economía, Señor. Sana sus finanzas, Padre. Padre, si alguno está enfermo, Señor, tú dijiste que llevaste nuestras enfermedades en la cruz, Padre. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Guárdanos, Señor. Te pedimos que tú nos sigas animando cada día, Señor. Llénanos de tu palabra. Llénanos de ti, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, incluso nuestro organismo, Señor. Fortalece nuestro cuerpo, Padre. Toca nuestro cuerpo. Aquellos hermanos que se sientan cansados de esta situación, anímalos, Señor, que tu Espíritu venga y nos toque, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya.